Maravillosa y excelente tarde, día tengan ustedes. Me presento, mi nombre es Norma Guadalupe García Ávila y el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de un súper tema. Si tú en algún momento, ¿verdad? ¿Te ha pasado que por vivir tus emociones te has sentido que has perdido tu poder, que no eres tú, que te desconociste, todas esas situaciones? El día de hoy tenemos un programa espectacular que se llama Vive tus emociones y recupera tu poder. Bienvenidos. Recuerden que mi nombre es Norma Guadalupe García Ávila y hoy vamos a estar mirando todo este maravilloso tema desde la mirada sistémica. Bueno, pues vamos a comenzar. El primero es, ¿qué es una emoción? ¿Verdad? Porque todo el mundo habla de las emociones. ¿Y qué es una emoción? Bueno, pues fíjense, la emoción es una respuesta fisiológica, ¿verdad? Es involuntaria ante un estímulo, ¿sí? Este tipo puede ser externo, ¿sí? Y obviamente o interno, es emoción, ¿ok? Les voy a decir, las emociones, ¿verdad? Es como, imagínense que en este momento vemos a un lobo, ¿verdad? ¿Qué nos causaría? ¿Cómo nos sentiríamos, verdad? ¿Sí? Pero también tenemos emociones que son secundarias, ¿verdad? ¿Cómo es eso? O lo que llaman muchas veces internas. Es cuando yo me evoco, ¿verdad? A ese recuerdo. Y entonces me voy a una sensación corporal, ¿verdad? A ese recuerdo en donde estuvo y me vuelve a salir esa emoción, ¿verdad? ¿Sí? Nos mueve y esa emoción siempre nos va a mover a una acción. Las emociones siempre van a responder a un estímulo concreto y es ante el que nos mueve a actuarnos, ya sea para acercarnos a algo o también alejarnos, ¿verdad? Los seres humanos, ¿verdad? Y yo, bueno, los seres vivos más bien, experimentamos respuestas emocionales ante un estímulo concreto, ¿verdad? No ante la idea de una emoción, ¿ok? Experimentamos inmediatamente, ya sea, por ejemplo, ante un relato, ante una película, ante lo que estamos escuchando, lo que estamos observando. Muchas cosas de estas se dan por lo que yo ya grabé, ¿verdad? Recuerden que nuestros sistemas familiares, ¿verdad? Vienen con una conciencia, y yo tengo una conciencia familiar, pero también hay una conciencia de grupo, ¿verdad? Según mi cultura. Y también hay una conciencia, ¿verdad? Según mi país, mi religión, la política, etcétera, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que yo vea no me afecte, pero en otras personas lo que vea, ¿verdad? Le va a afectar y le va a causar una emoción, ¿ok? Estas emociones entran dentro de las conductas, en donde todos y, y de otras especies, ¿verdad? Animales también lo van a tener. La fisiología, ¿ok? Esta es mediante algún aprendizaje, como lo que les decía, que algo que ya hemos vivido, ¿ok? De algo que ya hemos estado, que ya se nos guardó, ¿ok? Como por ejemplo, el canto de los pájaros, ¿verdad? Escuchamos un canto de los pájaros y ¿qué sentimos? ¿Qué emoción nos da? ¿Ok? O también puede ser una emoción de algunas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Sucesos de repente tremendos que a veces no podemos comprender, pero a veces ya se nos grabó una impronta y esa impronta hace que de repente esa emoción vuelva a salir. Hay que tener en cuenta que estas emociones son algo más complejo que una conducta, ¿ok? Entonces, hay tres tipos de emociones, ¿verdad? La emoción primaria, la emoción secundaria
y hay emociones heredadas. Recuerden que todo este tema lo vamos a ver siempre desde una mirada sistémica, ¿ok? Es por esto que las emociones están presentes exclusivamente en conductas directamente relacionadas con la supervivencia de una especie, ¿ok? Eso es lo principal que debemos de tener. Siempre, siempre, la emoción que tengo es para mantenerme viva. Y bueno, yo les comentaba la otra vez que a veces es muy triste escuchar a los niños, bueno, los papás que les dicen a los niños, ¿verdad? Hay emociones malas y emociones buenas. No, no hay emociones malas ni emociones buenas. Son emociones y esas emociones tienen un objetivo y este objetivo es siempre para la supervivencia. De ahí, ¿verdad? Que obviamente cuando mantenemos una inteligencia emocional, recuperamos nuestro poder. ¿Por qué? Porque cada emoción me va a permitir, ¿verdad? Actuar o quedarme de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos en el modo estrés, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente se estaciona en ese estrés, pero hay gente que dice, no, voy a salir, voy a hacer ejercicio, voy a así, y hace que yo tome acción, ¿ok? Una emoción de igual manera, ¿ok? Cada emoción va a tener. Entonces, si tienes un lapicito, algo por ahí donde apuntar, apúntala. ¿Por qué? Porque esto es súper importante, ¿ok? El miedo, fíjense, tiene, ¿verdad? Su objetivo, la importancia, la relación con la supervivencia es que huir o protegerse del peligro, ¿verdad? Como les decía, imagínense en este momento que estamos viendo un lobo, que abres la habitación de tu recámara y te encuentras un lobo. ¿Qué emoción te causa? ¿Verdad? No, dudo que te cause un enojo, dudo que te cause una pena, ¿verdad? Va a haber al principio una primera emoción, ¿verdad? Es el huir o el protegerse del peligro, ¿verdad? ¿Sí? Es la supervivencia, ¿ok? El enojo, ¿verdad? Es defenderse de algo que nos hiere, pero el objetivo que es poner límites, ¿ok? Entonces esta me encanta ponerla porque de repente, cuando el enojo, ¿verdad? Muchas veces debo de situarme, a ver este enojo, ¿me tengo que defender de algo que me hiere? No. ¿Tengo que poner un límite? No. Ok, entonces, ¿qué es? Lo más seguro es que sea control. Cuando yo quiero que los demás actúen de la misma manera que yo deseo, ¿ok? Cuando yo pierdo el control de algo, me enojo. Cuando el otro no adivina lo que siento, cuando el otro no hace lo que yo quiero. Eso no es o sea, no está dentro de la emoción. Eso ya viene un sentimiento, ¿ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque una emoción, como ya les decía, es algo fortuito, ¿verdad? Es algo que va a ser una respuesta fisiológica, involuntaria, va a ser algo inmediato, es un estímulo, ¿ok? Y es concreto y puede ser externo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, ¿ok? Por ejemplo, hay emociones como el amor, ¿verdad? ¿Sí? El amor o lo que le llamamos, ¿verdad? El apego, ¿ok? ¿Qué podríamos llamarle amor? Porque mucha gente como el apego, como que lo ve como algo, ay, malo, ¿verdad? No todos los apegos son malos, hay apegos seguros y hay apegos que son dependientes, ¿ok? Pero el amor, vamos a ponerle así, es la vinculación del apego, ¿verdad? De sentirme perteneciente,
¿ok? Y los humanos necesitan una parte de esa, ¿verdad? Ser parte de la manada. Ah, yo soy García, yo soy, ¿verdad? Siempre lo decimos así porque nos encanta la pertenencia. De hecho, está como unas necesidades unas necesidades básicas en la pirámide de Maslow, ¿ok? Y esto, obviamente, también ya es una especie que forma algo natural, ¿ok? Es algo bien importante porque aumenta nuestra supervivencia, porque aumenta la seguridad, ¿ok? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, requerimos sentirnos amados, protegidos, ¿ok? Ya que muchas veces cuando estamos pequeños, podemos empezar a sentir que no vamos a poder, que no vamos a salir de esta situación. Y más cuando ha fallecido alguien, ¿verdad? O nuestro creador, quien nos cría, ¿verdad? Se rompe ese vínculo, ¿ok? Y ya, obviamente, cuando se rompe ese vínculo, bueno, no ese vínculo, más bien esa relación, porque fallece, porque se va a otro lado, porque se termina la relación, o porque tal vez papá se iba a trabajar y me dejaban con la abuelita y la abuelita se muere. Híjoles, crea una, una emoción, ¿verdad? Y sobre todo va a crear una herida. ¿Cuándo pasa a ser una herida normal? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Viene la alegría, ¿verdad? La alegría que va a generar la disposición hacia los otros, el ánimo de compartir, la dicha con los demás, ¿verdad? Porque aparte se contagia, ¿ok? Aquí es donde está menos clara la intencionalidad y el comprometerse y el componente, perdón, adaptativo en la misma, ¿ok? Obviamente, ¿qué hacemos? Bueno, se mejora la salud con la alegría, se mejoran, ¿verdad? Los órganos vitales, ¿verdad? Es una de las mejores emociones que nos hace sobre todo que tengamos una predisposición a la vida, ¿ok? Bueno, esta alegría, todas estas emociones, ¿verdad? Hay más, bueno, yo les digo el miedo, la ira, el apego, la alegría, falta el enojo, ¿verdad? Ahí está el enojo que muchas veces no se muestra, ¿verdad? Porque hay muchos autores que no la meten, pero ahorita les voy a mencionar algunos otros. El enojo, no, sí, ya el enojo ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Defenderse de algo, ¿ok? Vienen, por ejemplo, también algunas emociones como es la pena, que convoca a los demás en momentos de debilidad. El niño llora, ¿verdad? Porque no está siendo, no se siente protegido. Y a veces estas emociones, que le llamamos pena, podría caer en la parte de desamparo, ¿ok? Esta van a experimentar una gran pérdida, ¿verdad? La pena o el desamparo. Bueno, tenemos otras que muchos autores los vienen ingresando, como es el asco, ¿verdad? Que provoca el vómito para evitar envenenamientos, que provoca el disgusto. ¿Por qué? Porque hay como una parte de que lo que no es natural para mí me causa a veces asco, ¿verdad? O un repudio hacia lo demás, ¿ok? Bueno, también tenemos la sorpresa, ¿verdad? Que refleja un evento inesperado, ¿ok? Muchos investigadores no la consideran una emoción propiamente dicha. Por ejemplo, en las constelaciones familiares, la sorpresa o lo que llamamos el asombro, no lo ponemos como una emoción, ¿verdad? Ya que puede tener, como les decía, varios factores, ¿verdad? Varios componentes, ¿ok? ¿Qué pasa con estas emociones? Cuando estas emociones
¿verdad? Primarias, porque son primarias al principio, ¿ok? No se pueden vivir plenamente, ¿ok? Va a venir una situación en donde puede pasar, ¿verdad? De una emoción a un estado emocional, ¿ok? Y estas emociones tan fácilmente podrían pasarse a una emoción secundaria, ¿ok? Es decir, que tengo que, que evocar, ¿verdad? Esa imagen. Por eso muchas veces cuando estamos en terapia siempre se les dice, mantén los ojos abiertos. Si no nos vamos a una historia y surge esa emoción de esa escena que estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les decía, para nosotros vamos a manejar 5 emociones, que es el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría, ¿ok? Cada uno de estos, como ya los habíamos comentado, manejan sobre todo la supervivencia, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos que el afecto, el cariño, pues obviamente es para mantenernos a salvos y pertenecer, ¿ok? El miedo nos va a mantener, ¿verdad? Atentos del peligro, ¿ok? La tristeza, que era la que nos faltaba, fíjense, se manifiesta cuando perdemos algo importante, ¿ok? Lo que decíamos que se convierte a veces como en el desamparo, pero influye en otras cosas más, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la tristeza nos va a servir para introspectarnos, para conocernos un poquito más, para estar adentro de nosotros y decir ahora dónde voy, hacia dónde voy. Y esta tristeza les voy a decir, recuerden que nosotros vivimos como vidas paralelas. Y estas vidas paralelas se viven en septenios, ¿ok? De 0 a 7 años, bueno, de 0 a 6, de 7 a 13, de 14 así a 21. Y entonces muchas veces todas estas emociones están revueltas, pero sobre todo les voy a decir una que mayormente va a estar, es la tristeza. ¿Por qué la tristeza, Norma? Porque la tristeza nos va a mantener otra vez en la introspección, en decir qué es lo que tengo, qué es hacia dónde voy, ¿verdad? Hay gente que cumple años y dice, a mí no me gusta cumplir años porque me da tanta tristeza. En lugar de que, bueno, esté llena de alegría, ¿verdad? Un año más de vida y que, bueno, muchas veces pasa esta situación cuando es una parte de que viene, es un septenio, ¿ok? La alegría, como ya lo habíamos dicho, es algo placentero, algo bonito, y cada una tiene un manejo, yo les digo un manejo virtuoso, ¿ok? Cuando se maneja virtuosamente, es decir, ya no en la inteligencia emocional, llamémoslo un manejo virtuoso de estas emociones, podemos lograr los objetivos más fácilmente. ¿Cuándo perdemos nuestro poder? Cuando estas 5 emociones las vivimos en una parte exacerbada, ¿verdad? Es decir, vivo, wow, o sea, como cuando dicen que las chicas estamos en nuestro periodo, ¿verdad? Todo exagerado. Entonces esa alegría, muchas veces cuando yo estoy tan alegre, cuando yo debo estar triste y sigo alegre y sigo alegre, va a haber una parte que voy a llegar a la euforia, ¿verdad? Y esta euforia, ¿verdad? Porque ya nada me va a llenar, me puede hacer que yo pierda la vida, ¿verdad? Pero igualmente, la tristeza es buena porque me va a hacer que yo entre a conocerme, a decir hacia dónde voy, qué quiero en la vida, o estoy herida, estoy lastimada, hoy me toca estar de luto. Bueno, vivir esa tristeza, lo que decíamos muchas veces, ¿verdad? Cuando hay una pérdida, vivir ese duelo. Si no lo vivo, ¿qué creen? Se va a mostrar después, ¿ok? Entonces, este manejo virtuoso de la tristeza, si yo no le contacto con esta tristeza, va a hacer que yo pierda mi poder.
porque entonces va a ser una tristeza prolongada que se va a convertir en un estado emocional, y este estado emocional va a ser que yo caiga en la depresión, ¿verdad? Lo que le llamamos, ¿sí? Que no encuentro de dónde, bueno, y esta tristeza ya es un estado emocional. Yo he perdido mi poder sobre mí. Y les voy a decir algo por qué. Porque también cada emoción segrega una sustancia. Recuerden que nosotros somos física, somos química, ¿sí? Y cuando segregamos esa sustancia, el cuerpo muchas veces se vuelve adicto a esa emoción, ¿sí? Y a veces es como las partes que, imagínense que ponemos en una agüita, ¿verdad? En un vasito ponemos limón y bicarbonato. Y para esa reacción química, no la podemos parar, ¿ok? Entonces, por eso es importante el manejo virtuoso de las emociones, ¿verdad? Como yo les decía, el enojo, ¿verdad? Cuando yo no expreso esa pérdida de poner un límite, de hacerme respetar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues puedo llegar a perder el control de mí mismo, ¿verdad? Y entonces puedo llegar a matar a alguien, ¿verdad? ¿Qué pasa muchas veces? En verdad, yo creo que deberían de dar una materia en todas las escuelas, ¿verdad? Del manejo de emociones. Pero no solamente como verla un ratito, sino más, ¿verdad? De autoconocimiento, ¿ok? De qué pasa cuando tienes miedo, qué pasaría, qué haces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les decía, ¿qué pasa con el miedo? Igualmente con el miedo, si yo no lo manejo virtuosamente, me va a paralizar. Y este parálisis que me va a ocasionar va a ser a que yo, obviamente, no salga, ni salga al mundo, ¿ok? ¿Sí? El afecto igualmente, cuando hay demasiado amor, ¿verdad? ¿Sí? También se echa a perder, ¿verdad? Entonces, es bien importante manejar estas emociones que son muy básicas, pero que son muy necesarias, ¿verdad? Para nuestra vida. El manejo virtuoso de estas emociones, ¿ok? Si yo no las manejo efectivamente, ¿verdad? Pues obviamente voy a caer en dependencias, voy a caer en la ansiedad, en el pánico, en la paranoia, ¿verdad? En la euforia, en la manía, ¿ok? En la melancolía, depresión, ansiedad, ¿ok? Y bueno, en la ira, en el rencor, en el resentimiento, va a ser que de repente yo no pueda estar viviendo lo que me toca. Voy a estar perdiendo lo que les decía, mi poder. ¿Qué tan importante es tener el poder? Bueno, me encantaría que saquen su lapicito, porque esta plática me encanta darla. Primero entro con muchas emociones para que ustedes vean, ¿verdad? Les vuelvo a repetir. El miedo que me va a hacer protección, ¿verdad? El manejo virtuoso, pues obviamente es la seguridad, la fortaleza, la precaución, poner límites. Cuando yo no tengo exacerbada este miedo, se va a volver en una ansiedad, en un pánico, en la paranoia, ¿ok? La alegría igualmente, ¿verdad? Vamos a hacer la función, ¿cuál es? Energetizarme, conectarme con la vida, ¿verdad? Verlo así que salga y wow, qué padre. En verdad, sorprendernos de lo que pasa día a día, ¿ok? Bueno, el manejo virtuoso, pues, es el gozo, el disfrute, el optimismo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo lo convierto en un estado patológico, ¿verdad? En un estado emocional que es un manejo patológico, bueno, pues esta alegría se va a ir a la euforia, a la manía, y entonces, ¿qué va a hacer? Que yo ya no voy a medir el peligro, entonces, sí, vamos, sí, todos hay que aventarnos. ¿Por qué? Porque yo ya necesito, les decía, esa
química que hay en mi cuerpo porque uno se vuelve adicto a esa sustancia, ¿ok? La tristeza, ¿verdad? Que me hace conectarme con el interior, hacerme una introspección. ¿Qué voy, hacia dónde voy, qué quiero, qué no quiero, ¿ok? Es mucho, el manejo virtuoso es el autoconocimiento, la profundidad, ¿verdad? De conocerme. Y el manejo patológico, o sea, la exacerbación de esto, va a ser que yo esté en la melancolía, en el aislamiento, en la depresión. El enojo, recuerden que va a ser la defensa, límites, ¿verdad? ¿Sí? El manejo virtuoso, pues obviamente es la seguridad, la confianza y la firmeza. Cuando yo permanezco en ese enojo y lo convierto en un estado emocional, va a ser que yo esté en la ira, en el rencor, en el resentimiento, ¿ok? En el afecto va a ser la vinculación, ¿verdad? ¿Qué va a lograr esa vinculación? La seguridad, la autoestima, la estima del otro, ¿verdad? La confianza de que puedo y sobre todo la pertenencia, ¿ok? ¿Cuál va a ser el manejo patológico cuando yo lo exacerbo este afecto? Va a ser una dependencia o una codependencia, ¿verdad? Sí. Y yo misma las voy a ir generando. Bueno, ok, espero que las hayan escrito. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo las puedo manejar, Norma? Bueno, fluir. Hoy en la mañana a mí me pasó algo súper raro. Bueno, no súper raro porque hay un vecino que dejó su auto en un lugar donde a mí me estorba. Bueno, para empezar es un lugar no autorizado, estorba para estacionarse. Y yo ya ayer le había puesto, vecino, por favor, quite su auto, ¿verdad? Veo que lo quita, que quita el mensaje, pero no lo quita desde el día de ayer. Hoy lo veo y justamente salgo, bueno, en la noche, me paré muchísimo temprano, entonces lo pongo otra vez, por favor, quitar su auto, estorba, no es un lugar autorizado. Bueno, pues el vecino, el día de hoy salgo y veo que está ahí. Y le digo, vecino, por favor, le pido que quite su auto porque ahí me estorba para estar yo metiéndome, ¿verdad? A mi estacionamiento. Entonces el vecino enojado, ¿verdad? Empieza como a agredirme, llega su esposa también. ¿Y qué creen? Viene una emoción, no la puedo controlar, no puedo decir, no, no te enojes, Guadalupe, porque ahí ¿qué es? Fíjense, hay un enojo, yo tengo que defender y poner un límite, ¿sí? No es de que si quiera o no, tengo que, ese es el manejo virtuoso, ¿ok? Claro que cuando llega la señora, ¿verdad? Yo dije, ay, no, estos, y alzan la voz, pues obviamente que me da miedo, ¿ok? Sí. Yo debo de ponerme que segura, ¿ok? Protegida y en precaución, sobre todo alerta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Bueno, le digo, mi hermana iba conmigo y también le dice, oiga, es que sabe que pues ahí está prohibido. No, pero es que ve a los otros vecinos. Yo le dije, mire, a mí no me interesan los otros vecinos, porque si ellos permiten que se estacionen, está perfecto. Solamente que a mí me estorba usted para yo poderme estacionar. Es que si usted supiera manejar o hacer maniobra, sí, señor, pero si yo tengo una urgencia, yo no debo de estar maniobrando porque usted no está respetando el lugar, ¿verdad? Pues ya me voy, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué voy esto? Yo no debo de perder mi poder. Claro que en ese instante hay un enojo inmediato, ¿eh? Les digo, hay un miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la sustancia, el corazón se empieza todo, ¿verdad? El estómago, y es bien importante que ustedes identifiquen en qué parte de su cuerpo se siente esta emoción, al menos estas 5 emociones. Es bien importante que ustedes, para que ustedes, ay, me duele el corazón, ¿qué será? Ah, pues ahí siento la tristeza, ¿verdad? Y viví el día de hoy que me ocasionó esta tristeza. Porque a veces en este mundo que vamos tan rápido, no lo identifico y pierdo mi poder.
Cuando yo doy a la otra persona, ¿verdad? Que haga lo que quiera con mi vida, ¿ok? Y no es el otro quien tiene el poder sobre mí. Yo debo de tener el poder sobre mí, sobre si me enojo, si me alegro, ¿verdad? O sea, es una emoción que la voy a sentir, Norma, porque tú ya dijiste que es algo fisiológico, algo que no. Sí, yo tengo el poder de no convertirlo en un estado emocional. Como ya lo vimos, ¿verdad? Si yo pierdo mi poder, voy a vivir en estas situaciones, nuevamente les repito, en la ansiedad, en la manía, ¿verdad? En la melancolía, podría estar en la depresión, en la ira, en el resentimiento, en la dependencia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Me encanta porque yo siempre les digo, venimos con un gran poder todos nosotros. Es decir, imagínense que Dios, cuando nos manda a este mundo, nos da unas monedas, ¿verdad? Nos da 10 monedas. Estas monedas son todo nuestro poder. Estas monedas, ¿verdad? De 0 a 6 añitos. ¿Quién las tiene? Muchas veces, les voy a decir, de 0 a 6 añitos, híjoles, Norma, pues me la pones difícil, ¿verdad? Yo en esa edad solamente tenía una moneda y bueno, 5 las tenía mamá, una mis hermanos, una la abuelita y 2 papá, ¿verdad? Es decir, que yo estaba tan apegada a mamá, ¿verdad? Que mamá es la que tenía esas monedas, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, muchas emociones van a depender de lo que mamá me diga, ¿sí? ¿Ok? Bueno, cuando crecemos, ¿verdad? Nos vamos de 7 a 14 años. Estas monedas van a ir a diferentes personas. Por ejemplo, de 6 a 14 años, de 7 a 14 años. ¿Quién las tenía? Yo les voy a decir en mi experiencia, ¿verdad? Ah, pues todavía mamá tenía un buen, ¿verdad? Pero yo ya no tenía una. Ya empiezo en la adolescencia, puta. Lo que me encantaría tener todas mis monedas en esa adolescencia, pero no, nada más tenía 3, ¿verdad? Ahora entra otra persona más, ¿verdad? Las amistades, ya no solamente los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos mayores influyen. Entonces, yo le doy un poder a mi hermana, ¿verdad? A mis hermanos, o bueno, en mi caso eran 2 a mi hermano, a mis hermanos, ¿verdad? 1 a los amigos, 2 a mamá y 2 a papá, ¿ok? Entonces el poder yo no lo tengo. Muchas de estas emociones van a ser dictadas por ellos, ¿ok? De 15, bueno, de 14 años a 20 años, ¿quién tenía ese poder? ¿Ok? Escriban. ¿Quién tenía mis monedas? Esas 10 monedas. Ah, pues en esa edad, ¿verdad? Y pónganse a pensar, ¿a quién le di mis monedas? Tal vez entre otro personaje, mi primer amor, ¿verdad? Tal vez entre los maestros. Norma, no, mi papá falleció, ya no. Entró la abuela, entró el tío, ¿ok? Entraron otras personas más y tuve que dar mi poder, mis monedas a alguien más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en esa edad, pues tal vez yo tenía 4 moneditas o seguía con las mismas 3, ¿verdad? Y tal vez tenía una mi pareja, ¿verdad? Ya teníamos la primera pareja, wow. Entonces ya tenía uno y claro que influía lo que decía el novio, ¿verdad? Mi pareja. Claro que influía en lo que decían los hermanos, pero ya no tanto, ¿ok? Tal vez el novio 2, mis hermanos 1, ah, pues tal vez mis amigos otro. Ahora mamá tenía, bueno, en mi caso yo creo que 2 mi papá y 1 mi mamá, ¿verdad? Pero yo todavía no tenía mis 10 monedas en la mano. Mi poder estaba en manos de otra persona, ¿sí? Todas esas emociones, muchas emociones, las viví y fueron
como dictadas por esas personas, ¿ok? Y bueno, me voy, ¿verdad? Ahora de los 21 a los 27, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién tenía esas monedas? Y vayan así de septenio a septenio, ¿verdad? De septenio, perdón, a septenio, ¿ok? Y el día de hoy, como les decía, ¿verdad? Que se enojó, que era para poner límites y para defender, obviamente, que yo cuando llegue no se estén estacionando ni que tenga que estar maniobrando como todo mundo. Yo entiendo que si es una visita, perfecto, no hay ningún problema. Pero ya alguien que se quede ahí, que haga uso de lugares indebidos, no. ¿Ok? Entonces hay una defensa y hay un límite. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿A qué voy? Que yo no le puedo dar un poder a mis vecinos. ¿Sí? No le puedo dar una moneda a ese vecino. Lo importante es que yo tenga todas mis monedas, porque ahora yo ya soy una adulta, ¿verdad? Norma, yo soy una adulta, pero híjoles, no, a mí lo que me cuesta a mis hijos, bueno, pues dale una a tus hijos, ¿verdad? No es que mi esposo, pues sí, le doy una, pero no lo veo al revés. No le doy 5 a mis hijos, 3 a mi esposo y yo 2, o una a mi mamá y una yo. Eso pasaba cuando era niña. Eso pasaba cuando yo dependía de ellos. Por eso es tan importante manejar las emociones para recuperar mi poder. ¿Para qué? ¿Para qué es importante recuperar tu poder? Bueno, para que vayas a lograr lo que tú quieres, para que vayas por esas metas que no has tenido y que desde cuándo los quieres, que vayas por esos sueños, ¿ok? Para eso es importante tu poder, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, muchas veces lo que hacemos es que a medida que ellos van cambiando, ¿verdad? Ah, no, pues es que yo quería hacer esto, no, pero no, ya no. Y eso pasaba cuando estábamos jóvenes, ¿eh? Cuando estábamos, o sea, en la adolescencia. Es más, un poquito más, cuando estábamos más jóvenes, bueno, jóvenes, ya no tanto en la adolescencia, en una edad universitaria, en la preparatoria, cuando de repente, ¿verdad? O si papá decía que no era un no, si mamá decía que no era un no, ¿verdad? Aunque tú quisieras, eran cosas que tenías que hacer, ¿ok? Entonces, hay que recuperar ese poder, ¿sí? Esas emociones, como les decía, van a influir mucho. Y pónganse a pensar en el día a día, ¿a quién le doy mis monedas? ¿Quién puede jugar con estas monedas? ¿A quién le digo, sí, tú juega y haz de mí lo que tú quieras? ¿Ok? ¿A quién le doy esas monedas? ¿En dónde dejo mi poder? Es bien importante que manejemos estas emociones, que las vivamos porque es importante vivirlas, ¿verdad? Sin que nos afecte en mis acciones. ¿Okay? Entonces, les voy a dar 4 pasitos para que ustedes puedan identificar. El primero es identifica la emoción que tú tienes en ti mismo, ¿verdad? ¿Qué emoción? Como yo les decía, en la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y es así inmediatamente, me está sirviendo este enojo que sientes para poner límites, ¿no? Es control. Sí, sí es para poner límites, sí es para defensa. Ok, bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Identificar la emoción del otro. ¿Qué tan importante es identificar? ¿Y para qué, Norma? Si apenas sí puedo identificar la mía y tú quieres que identifique. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no digo, el vecino está enojado conmigo. Y sí se los dije, ¿eh? Señor, esto no es personal.
porque el señor lo tomó personal, se enojó y la esposa, no, dedíquese a ver usted su estacionamiento. Le dije, precisamente, yo no me meto en los demás lugares. Es mi conveniencia y esto es mi lugar y por favor les pido que a mí me molesta, estorba, no es un lugar autorizado, ¿verdad? Pero ya no me pongo, no, el señor me gritó, el señor me dijo, no, es, el señor viene enojado. No sé qué le haya pasado, ¿verdad? Porque todavía hasta me dice, pues es que yo le dije de parte de quién. Le dije, señor, yo no voy a estar leyendo lo que le escribí. Yo nada más vi de este lado que ya no tenía el mensaje y por eso le puse otro. Y me fue a hablar. Le dije, pues yo fui a la casa 17. ¿Y que usted no sabe que ya me cambié? No, señor. No sé. No lo vigilo. No ando ahí observándolo a ver qué hace, qué no hace. ¿Ok? Pero puedo identificar su emoción de él. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no me lo tome personal. Él viene enojado, él viene triste, ¿ok? Él viene alegre. ¿Yo cómo vengo? ¿Ok? Si no, luego decimos, es que él me grita, él me ofende, él me dice, ella. Ya no somos unos jóvenes, ya somos unos adultos y hay que hacernos cargo de lo nuestro, de nuestras emociones y de nuestro poder. No podemos andar regalando monedas como si fueran nada. Son las únicas que nos tocaron. Y esas hay que tener la emoción y lo padre sería más bien, el poder sería que tuviéramos todas, ¿verdad? Pero como somos humanos, somos gente de sociedad y que necesitamos todos de todos muchas veces, más si vivimos en la pareja, ¿verdad? Bueno, una a la pareja, ok, ¿no? Pero qué padre sería que yo me vea como un ente separado de él, ¿verdad? Sin dependencia, sin condependencia, y cada uno con su luz propia. ¿Okay? Es bien diferente que tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, porque me voy a esto, por ejemplo, ¿qué pasa? Este fin de semana, ¿verdad? Bueno, es que me viene un ejemplo real de mi vida, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tenemos una salida, ¿ok? Pero el otro también tiene una salida. Y entonces yo me enojo porque no le da prioridad a mi salida. Yo es que no, porque mi familia es más importante que la tuya y tenemos que ir al cumpleaños ¿verdad? Pero el otro tiene otra cosa que hacer. Y entonces no es de que, a ver, ¿quién gana? No es una lucha de poder. No es, a ver, yo me quedo con tus monedas o yo te doy las mías. ¿Sí? Y entonces viene un enojo. Y entonces ese enojo es para defenderme. Sí, Norma, es para defender mi punto de vista. Si es defender tu punto de vista, ¿te afecta? ¿No te afecta? No. Bueno, entonces es control, ¿verdad? Suelto el control y digo, bueno, pues en esta ocasión, ¿qué te parece, verdad? Y empiezo a negociar sin perder mi poder, sin que me afecte la emoción, ¿verdad? Del enojo y que entonces ya después le haga, híjoles, y más cuando las mujeres nos enojamos, nos hagamos un pancho de una semana de que tú no fuiste al cumpleaños de mi sobrino y te fuiste, ya habías quedado, ¿verdad? Con tu amigo desde hace 15 días que ibas a ir a su partido de fútbol, ¿no? Cuando mi sobrino es más importante, pero su amistad también es importante. Entonces, como les decía, son dos entes separados cada uno con su poder, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? La negociación, ¿verdad? Bueno, pues hoy por mí, hoy por ti, y bueno, nos vamos ahí como cuando en las Navidades, ¿verdad? Pues a veces va a ser en tu casa, a veces en la de él, o todas las Navidades, o no, esta Navidad si la pasamos, porque hay veces que se dice, no, todas las Navidades con la mujer y todos los años nuevos con el hombre. ¿Y qué tal si el hombre quiere disfrutar una Navidad porque esa Navidad se van a juntar todos los hermanos que casi nunca se juntan, ¿verdad? Que ceder. Cuando cedemos, vivimos en paz y vivimos en la alegría. Por eso es importante
No solamente reconocer mi emoción, sino reconocer la del otro, ¿ok? Bueno, las emociones contienen datos que son súper importantes, ¿verdad? En nuestro mundo interior, como en el mundo social, ¿verdad? Entonces, con esta primera técnica nos va a invitar a identificar con total precisión qué emoción tenemos, ¿verdad? ¿Somos capaces de expresarla? ¿Estamos en el manejo virtuoso? ¿Sí? ¿Podemos tener la capacidad de comunicarnos y de tener una negociación o no? ¿Ok? Sí, sí, adelante. ¿Ok? Vamos con el segundo, que sería, utiliza las emociones. Tener el estado de ánimo adecuado para facilitar algún tipo de pensamiento, ¿verdad? Una de las características más sobresalientes es que en modo de que vayamos, de que vayamos sintiendo, ¿verdad? Nos vayamos sintiendo, va a influir directamente en la manera de pensar y en los pensamientos que estamos teniendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las emociones se contagian, ¿ok? Y dirigen la atención a nuestros acontecimientos, ¿verdad? Para emprender una acción. Aquí lo más importante es que no lo viva yo en un estado emocional y sobre todo, qué acción voy a hacer después de esto, ¿ok? Entonces, el uso adecuado de estas emociones nos ayuda a guiar nuestro proceso de pensamiento para poder resolver los problemas que se nos van presentando, ¿verdad? Por eso es bien importante, yo les decía, escríbanlo, escríbanlo. ¿Cuál es el manejo virtuoso? ¿Qué es lo que me hace? ¿Es para mi sobrevivencia? No, no, esto no, ya estoy cayendo en un estado de ánimo, estoy cediendo todas mis monedas a un acontecimiento, se las estoy cediendo todo mi poder, todas estas monedas se las estoy dando al otro, ¿ok? Y entonces ahí ya no es tener mi poder, ¿verdad? El tercero es comprender las emociones, ¿sí? Vienen a través de una causa y sobre todo saben que comprender las emociones secundarias, porque comprender las emociones primarias, bueno, sí, comprenderlas es decir, bueno, asiento a esta emoción, ¿no? O sea, ahorita no sé por qué me vino mi perrito Panchito cuando se murió, ¿verdad? Entonces, cuando se muere Panchito, ¿qué hago? Pues no es así que voy a sentir, pues una tristeza. Y, ay, no, no voy a sentir nada, es un perro normal. No, pues siento la tristeza y me entró el sentimiento de verlo. Y claro que si yo ahorita se los digo, ay, voy a llorar, ¿verdad? Esta ya es una emoción secundaria, ¿ok? Hay gente que se queda en esas emociones secundarias y pasan 20 años y sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque lo más seguro es de que la emoción primaria no la haya vivido. Y entonces viene cualquiera, viene alguien que pierde un perrito y entonces yo voy a llorar con él. Y no la pérdida de su perro, voy a llorar en ese momento la pérdida de mi perrito, porque en su momento no la viví. Y aguas, les voy a decir, porque si yo no vivo estas emociones, las voy a seguir tapando. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, hasta que un día van a explotar. O exploto yo, ¿verdad? De tal forma que, wow, nadie me conoce. O, en su defecto, mi cuerpo se va a enfermar. Entonces, yo la verdad es que, fíjense, en la mañana que sí, mi hermana me iba diciendo, no, pero no te enojes. No, sí, me enoja, ya hasta le dije, ay, mi hermana, mejor voy. Te voy a dejar más lejos para que respire, ¿verdad? Y suelta esa emoción, ¿verdad? Ya no se vuelva un estado emocional, ¿no? Y bueno, claro que después del enojo viene, ahora me voy a vengar, le voy a hablar a la administradora, le voy a decir al vigilante que ven. Dije, no, respira. Si el vecino de mala manera te dijo, ahorita lo muevo y pasaron 4 horas y apenas lo empezó a mover, bueno, pero también cedo, ¿verdad?
pero sobre todo ya no le hago daño a mi cuerpo, ni pierdo mi poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezo a manejar esa emoción de un manejo virtuoso, ¿ok? Muchas veces, les voy a decir, a veces las emociones se manejan a veces hasta por el vocabulario, no solamente por las imágenes, ¿verdad? Alguien nos dice una palabra que viene de alguna emoción, ¿verdad?, anterior, de una escena en donde yo estuve de tristeza y entonces alguien me dijo una palabra y me dispara. Ahora, cada vez que la escucho, me dispara a ese momento, haciendo que yo vuelva a ceder mis monedas en ese momento, perdiendo yo todo mi poder. ¿Okay? Fíjense, y dice que me encanta la palabra porque muchas personas dicen, aprende a controlar tus emociones. No, no se pueden controlar. Se pueden manejar virtuosamente. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Por eso les decía un manejo virtuoso. Eso sí, dado que las emociones contienen muchísima información, influyen en el pensamiento, influyen en el día a día, ¿verdad? De cómo voy a estar. Claro, imagínense, estoy triste, estoy deprimida y me voy a una fiesta y por muy padre que esté la fiesta, pues mis pensamientos siguen estando incorporados en ese sentimiento y difícilmente voy a moverme de estado emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, como les decía, aprender a manejar mis emociones virtuosamente. Norma, yo siento ahorita que dijiste toda esta parte que tengo todavía atoradas cosas, ¿verdad? En mis septenios viví muchas emociones, más bien no las viví porque aparte vivimos en una sociedad en donde cállate, no digas, no llores, ¿verdad? Muchos no, fuimos una generación de muchos no porque así era como se vivió. Bueno, pues yo los invito el día de hoy que vayan escribiendo, que se abran, que sean abiertos, ¿verdad? A sentir esas emociones. No a cerrarles las puertas, sino abrirles las puertas y encontrar el manejo virtuoso de estas emociones para poder recuperar tu poder, para que tu poder no se lo des a nadie. Ese es tuyo, ese te corresponde a ti. Y tú puedas empezar desde ahí, ¿verdad? Diríamos a hackear tu día a día y a estar empoderada, ¿verdad? Hacer lo que más te guste, ¿sí? Hacer lo que sueles hacer bien, ¿ok? También te invitaría a que empieces a soltar lo viejo y haz totalmente algo nuevo. Por ejemplo, eso es súper padre, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo paso siempre, no sé, imagínense, salgo caminando y siempre veo al perrito que está amarrado y siempre me da mucha tristeza ver ese perrito, bueno, pues algo nuevo, ¿verdad? No me voy a pelear y, bueno, si puedo hablar a la policía, siempre está atorado ese perro, etcétera, ¿ok? Pero otra cosa que también puedo hacer es hacer algo totalmente nuevo. Es decir, pues ahora voy a caminar por este lado para abrirme a lo nuevo, para experimentar algo nuevo, aprender. Y les voy a decir, esto es buenísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo nuevo, algo diferente, nuestro cuerpo se llena de vitalidad. ¿Por qué? Porque el ser humano vive de estímulos, ¿ok? Fíjense, reaccionamos más con qué bien lo hice, con a versus qué mal lo hice, ¿verdad? El día de hoy. Cuando decimos, sí hice, sí, supere esa prueba, nos motiva. Por eso es importante aprender día a día algo, ¿ok? Otra cosa que puedes hacer para no perder tu poder, ¿verdad? Es tener un buen hábito del sueño. De preferencia, si puedes caminar, camina, ¿ok? Haz tus hábitos de trabajo igualmente, ¿ok?
Escribe tus ideas, ¿verdad? Vístete, bueno, decíamos, luce confiado. ¿Cómo es eso? Vístete confiado, ¿verdad? Norma, es que no, yo soy muy insegura. Bueno, pues empieza a practicar, ¿ok? Luce confiado. Usa tu ego para estar bien. Aprende a llamarte tu atención. Aprende a recuperar tu poder para que tú puedas lograr todo lo que tú deseas, esas metas que las has dejado, ¿ok? Empieza a implementar, ¿verdad? Siempre empieza, descubre es más, escribe cómo te gustaría estar, ¿sí? El día de hoy, decrétalo. ¿Qué voy a vivir el día de hoy? ¿Qué emoción voy a vivir? ¿Sí? ¿Cómo voy a vivir esa emoción? ¿Ok? Y ya no es de que veo a mi jefe, otra me enoja porque hace un año cuando entré me gritó. Eso es un estado emocional. ¿Y qué creen? Le doy una moneda todos los días a mi jefe, ¿verdad? Al señor que nunca, que él viene bien y nunca me dice bien y ya van 3 veces que le pego. Le doy una moneda a él también todos los días, ¿verdad? No, pues a mi esposo, porque no sé qué, bueno, pues a mi esposo le doy 2, a mi hija le doy 3. Y entonces resulta ser que en el día a día yo me quedo sin nada. Empieza a implementar tu liderazgo, recuperando tu poder, ¿sí? Escribe tus historias que te han hecho realmente sentirte mejor y cada vez que tú digas, lo hice súper bien, emocionate y dite, lo hiciste bien, Norma, excelente, felicidades, ¿verdad? Así como, campeón, ok. Me encanta ver una película, no es una película, es una novela turca que me encantaba y yo decía, bueno, la señora no tenía muchas ideas medias raras, pero me encantaba esa parte de cómo ella se quería, ¿no? Y entonces decía, ah, bien, lo hice bien, ¿verdad? Qué bonito que ella, o sea, lo podamos hacer con nosotros así, ay, qué bien lo hice, te doy beso, ¿verdad? Si con alguien se lo haríamos, empieza a tratarte bien, empieza a tener la capacidad de cambiar tus situaciones. Tú tienes el poder, tú dices a quién se lo dan. O tú eliges tener todos los días tu poder, ¿sí? Sé positivo, experimenta, ¿verdad? Y empieza a conectarte más con energías como los sentimientos de agradecimiento. Por cierto, yo estoy teniendo un reto de agradecimiento diario en mis WhatsApp. Ojalá que se puedan comunicar conmigo. Mi teléfono es más 52 22 22 17 07 09. Ahí los agregamos a un WhatsApp en donde estamos en el tercer día. Vamos justamente con el mes y lo vamos teniendo, ¿verdad? Estoy mandando también por TikTok todos los días decretos, ¿verdad? Frases que te empoderen. Recuerda siempre pensar en ti. Mientras más seguidos tú te escuches, tú te oigas, pues más, obviamente, vas a ir por tus sueños, vas a recuperar tu poder. Sé proactiva, innova, toma riesgos, ¿verdad? Conéctate, ¿sí? Inspira, motívate tú, pero sobre todo, ser persistente. Insiste y continúa insistiendo hasta que tú logres realmente tu meta que tú quieres, ¿ok? Recupera una y otra vez. Todos los días recupera tu poder. Tú eliges a quién darle tus monedas. Tú eliges a quién le das ese poder. Hoy te invito a que sigas siendo ese adulto, a que tú te hagas responsable de lo que tú quieras.
de lo que tú eres, ¿ok? Y como siempre termino con esta frase en cada uno de mis programas porque me encanta realmente, ¿verdad? Fíjense, bueno, antes de terminar les voy a decir, la inteligencia emocional es mucho más que la pura capacidad de regular con eficiencia el mal humor. Como les decía, la mayor importancia, ¿verdad? Es que tú puedas manejar tus emociones de una forma virtuosa. No las puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar son tus acciones. ¿A qué llamamos acciones? ¿A quién le voy a dar el día de hoy todo mi poder? ¿Sí? Desempeña un papel muy importante todas esas emociones. Por eso te invito a que las escribas y si requieres ayuda profesional para que tú puedas identificar y decir, Norma, fíjate que yo vivo todavía en mucha tristeza. Bueno, pues me contactes, ¿verdad? Y tengamos una sesión individual. O puede ser grupal, o puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Y sobre todo, les voy a decir algo. La inteligencia emocional, ¿verdad? Es que yo pueda vivir mi día a día asintiendo a esas emociones, viviéndolas y haciéndome cargo de las acciones que yo hago con esas emociones. Y ahora sí, para finalizar, como siempre les digo, la vida es tan simple, es nuestra mente la que se afana en complicarla. Por eso, vívela, di sí a la vida, vive cada momento, valora ese momento presente, que es uno de nuestros mejores regalos, ¿ok? Por eso es tan importante manejar la emoción anterior, para que tú puedas el día de hoy vivirla plena, gozar tu vida sin esa carga. Ve libre, vive, valora el momento. Es un presente, es un regalo. Así, quédatelo todos los días y tómala. Aférrate a ese día. Bendiciones a cada uno. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Pues aquí en Radio Pasión USA.com te pido que me puedas seguir en mis redes sociales. Estoy como @García570 en TikTok y @García, Norma García 34005. También estoy en Facebook. Estoy como Norma.García 1004. ¿Ok? 1000, así 1000 y aparte 4. ¿Ok? Les mando muchos saludos, bendiciones a cada uno y vivan la vida feliz. Bendiciones.